Bienvenidos y vamos directamente a retomar este tema de las 5 solas, ahora con la sola escritura. Y quiero partir del Salmo 119, 130. Dice así: la exposición de tus palabras imparte luz, da entendimiento a los sencillos. ¿Cuántos sencillos vinieron hoy? Abrí mi boca y suspiré porque anhelaba tus mandamientos. Padre, te damos gracias porque ciertamente necesitamos esa luz y la necesitamos, Dios, para caminar en tus caminos, para discernir la verdad del error, para permanecer firmes en la tentación, en la prueba, en la lucha, para todo, porque tú nos has concedido todo en lo concerniente a la vida y a la piedad a través del conocimiento de tu Hijo Jesucristo. Gracias, Dios, por esta enorme oportunidad que no damos por hecho, y gracias por esta tu misericordia el día de hoy, por la que estamos delante de ti. En el nombre de Jesús, amén. Ok, pues bueno, continuamos con este tema. Ya voy a omitir las introducciones largas, resumiendo las otras anteriores. Esencialmente hemos hablado de sola fe, sola gracia, solo Cristo. Ya están también las predicaciones en YouTube para si las quieren repasar. Si me ayudan, chicos, con la primera imagen. ¿Saben las diferencias entre la iglesia católica medieval y las iglesias de la Reforma? Se manifestaban desde luego en la teología, ¿no? Eso es obvio. Pero de forma más evidente se manifestaban también en la arquitectura de sus lugares de culto, o sea, de sus catedrales. La que tenemos aquí es una de las catedrales más importantes de Europa, es la que se encuentra en Colonia, en Alemania. Y lo que podemos ver es que allá se encuentra en el fondo el altar. Y el arquitecto conoce perfectamente bien su teología. Él sabe que el centro de la liturgia, él sabe que el centro de todo el quehacer de la iglesia en ese momento parte del altar. Él sabe también que parte del altar, porque en la misa católica lo que se hace con la Eucaristía es impartir la gracia de Dios a través de la presencia de Cristo en el pan y en el vino. Entonces, este arquitecto conoce perfectamente lo que hace porque sabe que ese es el momento de las personas de encontrarse con Cristo. El cielo se encuentra en la tierra cuando todas las miradas se centran en el lugar donde misteriosamente el cuerpo y la sangre de Cristo se hacen presentes, según la doctrina católica, en el pan y el vino. Sin embargo, si cambiamos a una catedral protestante, esta es una muy importante también, es la Catedral de St. Giles en Escocia, donde predicó por alguna década John Knox, otro importante reformador escocés. Tenemos un arquitecto que también conoce bien su teología y que la teología sabe entonces que enmarca de una forma distinta la liturgia. Tenemos sillas dispuestas de una forma distinta y no tenemos un altar en el fondo. Tenemos un púlpito. Pues a la que sigue, donde se ve mejor el púlpito. Aquí está. Esto es como la vista hacia el frente de las personas. Y bueno, en esta catedral, que originalmente, como todas las catedrales, tiene 900 años y todas las catedrales en algún momento fueron católicas, la teología cambia la disposición de cómo está preparada la catedral para recibir a las personas que ahí se congregan. Y cambia en función de algo muy importante. Está ausente la mesa, está ausente, quiero decir, el altar, porque está ausente el tema de que Cristo viene místicamente en el pan y el vino y de que esa es la forma en cómo se le imparte gracia al pueblo de Dios. Es decir,
lo que vemos es que los ojos no se dirigen al altar, sino que se dirigen al púlpito, porque lo más importante que ocurre en un servicio protestante es la lectura y sobre todo la predicación de la palabra de Dios. La presencia de Dios no se mide o no se percibe necesariamente por los ojos y la lengua. Son los oídos en un servicio protestante por los cuales Dios viene a su pueblo, los cuales perciben a Dios, y todo ello a través de la proclamación de la palabra de Dios por la boca de sus predicadores. Y esto parte de un principio, el principio de la sola escritura, donde la reforma recobra el significado, y ojo con esta palabra, la autoridad de la escritura como la única fuente inerrante de autoridad. Voy a profundizar más a continuación. Entonces, así como lo expresa tan bonito la confesión helvética, ¿me pueden poner la otra también? Donde predicaba Henrik Bullinger, aquí, es en la Catedral de Grossmünster en Suiza, y él dice, si hoy día es anunciada dicha palabra de Dios en la iglesia por predicadores debidamente autorizados, creemos que la palabra de Dios misma es anunciada y escuchada por los creyentes. Pero igualmente creemos que no debe inventarse ninguna otra palabra de Dios o esperar que vaya a venir del cielo. Por otra parte, hemos de poner la atención en la palabra de Dios misma más que en el predicador, porque incluso si se tratase de un hombre malvado y pecador, la palabra de Dios permanece igualmente verdadera y buena. Y el lenguaje es enfático, el lenguaje retoma el asunto de la palabra de Dios. De seguro Bullinger no se refería a sus propios sermones como la palabra de Dios, ni pretendía que sus sermones se incluyeran en el canon. Bullinger estaba tratando de fijar otra vez los ojos del pueblo en la palabra de Dios. En esta última imagen, si la pueden regresar, porfa, vemos cómo está el púlpito, inclusive más alto que la mesa. Es la palabra de Dios la que determina los sacramentos. Es la palabra de Dios la que imparte primeramente gracia a los oyentes y por la cual Dios guía a su pueblo, Dios transforma a su pueblo, Dios consuela a su pueblo, Dios le da visión a su pueblo. Es la palabra de Dios el centro y es porque consideramos, como se considera desde hace más de 500 años, que solamente la Escritura es nuestra fuente de autoridad. Entonces, si se toma en serio la comprensión de la reforma sobre la palabra, la lectura y esencialmente la predicación de la palabra de Dios, deben situarse en el centro de la práctica protestante. Entonces, comencemos con definiciones. ¿A qué nos referimos con sola escritura? Para Lutero y los reformadores, sola escritura significaba que solamente la escritura, por ser la palabra inspirada de Dios, es nuestra autoridad inerrante, suficiente y definitiva para la iglesia. Y el tema o la distinción hacia la doctrina católica es la palabra sola. De hecho, es el tema con las 5 solas, que la distinción no es que la Iglesia Católica no crea en la fe, no cree en la gracia o no cree en Cristo. Es la palabra sola la que hace la diferencia. Porque la doctrina católica dice, tenemos 2 fuentes de revelación, la Escritura y la tradición. Entonces, la Escritura no es suficiente para dar el conocimiento salvador de Dios, se necesita el testimonio de la Iglesia. Por encima de la Escritura y la tradición está la autoridad de la Iglesia en la persona del Papa, quien es infalible y es quien, a fin de cuentas, define la doctrina. Por eso otro teólogo, Keith Mattison, dice, la sola Escritura es la declaración de que la Iglesia puede fallar. Porque todo parte de un principio de autoridad. ¿Quién tiene la autoridad para determinar cuál es
La palabra de Dios. ¿Por qué sabemos que la palabra de Dios es la palabra de Dios? La palabra de Dios en sí misma es la única autoridad porque es la única norma infalible de fe. La iglesia puede fallar y ha fallado. Ay, gracias, está esperando ese café. La iglesia puede fallar y ha fallado. El Papa puede fallar y ha fallado. Los padres de la fe pueden fallar y algunos han fallado. Que no falla entonces, que permanece para siempre. ¿Cuál es aquella fuente de autoridad que ha permanecido inerrante durante todos estos siglos? ¿Cuál es la fuente de autoridad a la que el diablo primeramente le tira? ¿Cuál es la fuente de autoridad a la que cada era, con su propia ideología, con su propia concepción de la verdad, empieza a tratar de refutar? Siempre la respuesta a todas esas preguntas es la palabra de Dios. Es en ella donde recae la última y la más importante fuente de autoridad. Y con última no me refiero a la que está al final, me refiero donde todo topa. Así como jerárquicamente en un tribunal vas ascendiendo de jerarquía y llegas al último tribunal, que es la Suprema Corte de Justicia, no hay más. Pero inclusive la Suprema Corte de Justicia está regida por hombres. La palabra de Dios está regida únicamente por su verdad y por su inspiración. Dice John MacArthur, sola escritura significa también que toda la verdad necesaria para nuestra salvación y para nuestra vida espiritual es enseñada explícita o implícitamente en la Biblia. Entonces ya vamos cayendo en cuenta la importancia de este principio y cuán trascendental es para nuestras vidas. Así que necesitamos recordar que es inspirada por Dios para ser bendecidos, para recibirla como tal y para ser bendecidos por la utilidad. Porque a diferencia de cualquier otro conjunto de ideas, de cualquier otra filosofía o de cualquier otra cosa que yo pueda exponerte esta mañana, la palabra de Dios viene con una promesa de parte del Creador del mundo que dice, no vuelve a mí vacía. Tiene un propósito, tiene un eco y tiene un efecto tangible en nuestras vidas por el cual todos los días que nos disponemos a ser expuestos ante ella, somos santificados, somos confrontados, somos también confortados, porque la palabra de Dios no vuelve a él vacía y tiene una utilidad y un propósito. Tampoco podemos permitirnos salirnos de la autoridad de la palabra. Porque el tema es que la Iglesia Católica tampoco tiene conflicto con decir que es la palabra inspirada por Dios. Pero el tema siempre nos lleva a un asunto de autoridad. Y al igual que los católicos, muchos evangélicos tenemos un gran problema con la palabra sola. Porque a la Escritura le añado mi experiencia, porque a la Escritura le añado mis sentimientos, mis deseos, mis expectativas, mis opiniones. Y la última vez que chequé la Biblia, no encontré nada acerca de mi opinión. Encontré todo acerca de lo que Dios dice y no de lo que yo quiero para mí. Entonces, necesitamos recordar su autoridad y recordar que es la sola Escritura, la norma no normada para mi vida. Yo no le digo a la Biblia qué diga, yo no le digo a la Biblia qué signifique, yo te voy a abundar en el tema del significado. Es la sola Escritura la que vale por sí mismo como fuente de autoridad para mi vida. Y desde luego, es indispensable que atesoremos la suficiencia de la palabra. Esta palabra me encanta porque así como la autoridad es alguna que en algún tiempo la consideramos y luego se empieza a desvanecer. ¿Es suficiente la voz de Dios revelada en su palabra para mí? ¿O hay otras fuentes también? Hay otras fuentes con las que necesito ayudarle a Dios. Todo aquello que Dios quiso que conociéramos acerca de Él está en su palabra.
Por consiguiente, todo lo que necesitamos para la vida se encuentra en su palabra. Su palabra es suficiente. No hay nada que yo necesite conocer de Él. No hay nada que yo necesite aprender para hacerle frente a la vida que no se encuentre en su palabra. Así que son estos 3 puntos, justamente empezando por la autoridad, los que quiero desarrollar ahorita. Y si me sigues, entonces vamos sobre el primer punto de este mensaje, que es sola escritura, es un asunto de autoridad. Propiamente, sola escritura nace cuando Lutero comparece ante la dieta de Worms, así se llamaba la reunión, no es una clase de régimen alimenticio. Ante la dieta de Worms en 1521, y se ve en tremendo aprieto, porque ponen delante de él todos los textos que había publicado desde 1517 a la fecha, y le dicen, ¿tú los escribiste? Primera pregunta, y él responde, sí. ¿Te retractas de todo lo que has escrito? Y Lutero dice, espérenme tantito. Era un asunto de tremenda presión. Te estás enfrentando contra quien te gusta, contra el régimen del PRI de los 70s y contra el que se está formando también, ¿no? Ya no hubo tantas risas, ok, a lo mejor estoy en territorio. Te estás enfrentando contra los dueños de la verdad. Esto es lo que hay y nada más. Entonces Lutero dice, espérenme, como que hace mucho calor en la habitación, ¿no? Entonces se toma un tiempo para volver. Y vuelve. Y es cuestionado. ¿Y qué responde Lutero? A menos que esté convencido mediante el testimonio de las Escrituras o por razones evidentes, ya que no confío en el Papa ni en su concilio, debido a que ellos han errado continuamente y se han contradicho, me mantengo firme en las Escrituras, a las que he adoptado como mi guía. Mi conciencia es prisionera de la palabra de Dios y no puedo ni quiero revocar nada, reconociendo que no es seguro o correcto actuar en contra de la conciencia. No puedo hacer otra cosa. Esta es mi postura. Que Dios me ayude. Amén. Y con estas palabras se sientan las bases de la sola escritura. ¿Por qué? Porque entonces Lutero pone en perspectiva que el Papa no tiene la autoridad infalible sobre la Iglesia, la cual todavía no se declaraba en ese momento, sino hasta 1800 y ya a finales de 1800. Los concilios no tienen la autoridad infalible, es la palabra de Dios. Y hasta la fecha siguen haciendo eco esas palabras. Hace algunas semanas les presenté un video del Papa diciendo que todas las religiones son un camino a Dios. Ahora, el Papa no es un ignorante para nada y él está en concordancia con su magisterio. Ahora, hubo reacciones bastante álgidas en el pueblo católico y bastantes fieles recibieron muy mal esa afirmación. Ahora, yo quisiera reunirlos a todos los que no estuvieron de acuerdo con esa afirmación y preguntarles, hermanos católicos, ¿cómo saben que el Papa está equivocado? Y todos me van a responder al unísono porque la Biblia dice otra cosa. Y yo les voy a decir, bienvenidos al protestantismo. ¿Es la autoridad el Papa, los concilios o la Escritura? Porque en cuanto todos empezamos a situar como la norma más alta de fe a la Escritura, bienvenidos al protestantismo. Y vemos cómo Pablo ya hacía afirmaciones tan fuertes como la que se encuentra en Gálatas 1, 8 y 9. Dice Pablo, pero si aún nosotros, apóstoles, o un ángel del cielo, les anunciara otro evangelio contrario al que les hemos anunciado, sea anatema, o sea, maldito. O sea, el anatema es algo indeseable, algo que tú sacas. No puede estar junto con el pueblo de Dios. No puede ser considerado dentro de las cosas de Dios. Entonces, dice Pablo que cualquier persona que les anuncie otro evangelio distinto
aun yo, sea anatema. Pablo está poniendo el estándar del mensaje por encima del portador del mensaje. Está tan convencido que este mensaje que se ha venido gestando por la boca de los apóstoles es tan poderoso y verdadero que ni su autoridad está por encima de ese mensaje. Dice, si yo mismo ahorita cambio la versión del mensaje y les anuncio otro evangelio, entonces yo soy anatema. Como hemos dicho antes, también repito ahora, si alguien les anuncia un evangelio contrario al que recibieron, sea anatema. Y Pablo pone en perspectiva que el sujeto se desvincula del mensaje. Y es el mensaje, obviamente ellos no tenían Biblia en ese momento, lo que tenían los Gálatas era esta fuerte carta que Pablo les escribió. Lo que estaba contenido en esa carta, la autoridad de esa carta, estaba por encima de los apóstoles mismos. Ese es el punto de la autoridad de la palabra. Cuando nos sometemos a la autoridad de la palabra, entonces sola escritura está triunfando en nuestras vidas. El punto más importante de sola escritura es el criterio de autoridad. Y temo que muchos de nosotros, habiendo salido de Roma, quizás la mayoría, hemos fallado en que Roma salga de nosotros. Y lo que hacemos es venir a experimentar otra clase de misa. Una misa sin Eucaristía. Y sin sotana, y sin incienso, y sin varios componentes estéticos, pero la aproximación a la fe es la misma. No hay autoridad de la palabra. Es la Biblia más un montón de cosas de lo que yo he hecho mano para mi vida. Un montón de opiniones, un montón de sentimientos, un montón de perspectivas, y la Biblia no tiene la autoridad. El problema es que leemos la Biblia, así es. Citamos la Biblia, oramos la Biblia, compartimos en redes sociales la Biblia, nos tatuamos la Biblia, pero fallamos en someternos a ella y tomarla en serio como autoridad final en nuestras vidas. Yo no tengo ningún problema con todas esas cosas, pero quiero recordarte eso. Tu amigo que la compartes en tus redes sociales está perfecto. Solo no olvides que eso que compartes es vinculante para ti. Que eso que te tatuaste aquí es vinculante para ti. Es la verdad de Dios hablada a tu corazón. Que eso que estás citando, eso que estás orando, no admite otra opinión. Es punto. Y guardamos silencio y nos sentamos. Porque Dios ya ha hablado. Y yo sé que hablar de eso es bastante disruptivo. Porque si algo truena esta generación es el concepto de autoridad. Si algo revienta los oídos y las tripas de todos es autoridad. Porque autoridad es igual a imposición, es igual a restricción de libertad, es igual a todo lo negativo. Amado, Dios es autoridad y Dios funciona con autoridad. Cualquier conflicto con la autoridad de Dios, ya sea dada en su palabra o en cualquiera de las formas que deriva esa autoridad, es un conflicto con Dios mismo. Caray, si la autoridad de Dios inclusive se pone manifiesta en nuestros gobernantes que a lo mejor ni un ápice de fe puedan tener. Pero esa es la forma en cómo Dios gobierna su universo. Y si ellos, los políticos, nuestras autoridades civiles, tienen autoridad dada por Dios, ¿cómo no lo tendrá su palabra? Y si la palabra teniéndola, ¿cómo no la vamos a considerar y cómo no vamos a tratar todos los días en humildad de sujetarnos a ella? Un estudio reciente, ya saben, en Estados Unidos, en México, jamás escucho de estudios que no sean los de población o de situaciones económicas, de salud, etcétera. Un estudio llamado Estudio sobre la interacción de la Biblia mostró que el 88% de los americanos tienen una Biblia en su casa.
El promedio tienen 4 Biblias en su casa. Nada más que el 37% solamente la lee una vez a la semana. Nada más que el 37%. Ahora, yo parto de este estudio y yo pienso que de este otro lado del río Bravo, pues no estamos mejor que ellos. Parto de la premisa de algo muy general y que tenemos en común ellos y nosotros: naturaleza humana, pecado, una resistencia a la autoridad, una resistencia hacia cualquier cosa que yo considere como una opinión que pueda estar por encima de la mía. Y uno como pastor siempre escucha las mismas objeciones. Sí creo en la Biblia, pero no soy un lector. Casi no leo, no soy bueno para leer. No le entiendo como los demás. No, hombre, todos me llevan mucho. ¿Yo para cuándo? Yo no sé. La leo cuando necesito inspirarme para mi día. La leo, pero no estoy de acuerdo con todo, especialmente con algunas de sus enseñanzas. Algunas cosas no las entiendo, otras no las comparto, otras son obsoletas. Y ese es el común del evangelicalismo moderno. Eso es lo que hay. Y eso es lo que realmente muestra por qué la iglesia se encuentra donde se encuentra. Dice Santiago 1, 21 al 22, desechando toda inmundicia. Sí, toda inmundicia y todo resto de malicia. No podemos acercarnos a la palabra de Dios con un corazón soberbio, porque es inmundo, con un corazón autosuficiente. Cuando ponemos a la Biblia bajo la lupa de nuestro criterio, de nuestra experiencia, de nuestros deseos, entonces estamos siendo nosotros la autoridad final y nosotros determinamos qué es lo que debe decir. Y dice Santiago: desechando toda inmundicia y todo resto de malicia, reciban ustedes con humildad la palabra implantada, que es poderosa para salvar sus almas. Sean hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. Cuando yo fallo en aplicarla como la norma de mi vida, me estoy engañando a mí mismo. Cuando yo resisto aquellas partes que no me convienen, entonces no la estoy recibiendo con humildad. Y esta es la respuesta de la parábola del sembrador. Dice la parábola del sembrador, ya la vimos hace algunos meses. El sembrador salió a sembrar y una de las tierras era fértil. ¿Qué es lo que hace fértil a la tierra? Reciban con humildad la palabra implantada, para que esa semilla que cayó dé fruto, porque la semilla cae una y otra vez. La semilla cae todos los domingos, la semilla cae cada vez que la abro. La semilla está cayendo cada vez que la semilla cae. Aquello que mantiene la tierra húmeda, aquello que la mantiene fértil, es la humildad del corazón que la recibe. Al mismo tiempo, quiero aclarar una cosa: sola escritura no significa escritura solitaria. Y no significa que la Biblia está sola en nuestro quehacer teológico y que la Biblia está sola y que, como hay una frase muy mal usada, dice: no hay más credo que la Biblia. Cuidado con eso. La Biblia y la sola escritura están conectadas con todas las autoridades importantes en la vida del cristiano. Conectadas con la autoridad de la iglesia local, conectadas con la autoridad de las doctrinas históricas de la iglesia, conectada con los credos, las confesiones, los concilios y los escritos y tratados de los padres de la iglesia que vinieron mucho antes de nosotros. ¿Cómo entonces podemos considerar todas esas opiniones? Claro, siempre a la luz de la Biblia. Todos aquellos credos, un credo es una declaración de fe. Yo creo en esto. Una confesión de fe es una declaración doctrinal, formal y teológica. Es más formal.
Y hay un montón de confesiones de fe. Ahorita les voy a leer alguna, la helvética de la Reforma, que nos ayudan a comprender de una forma más sintetizada en qué creemos y por qué lo creemos. La respuesta a por qué creemos lo que creemos está en la palabra de Dios. Y a eso le agregamos los catecismos, que hay catecismos protestantes y que hay catecismos que precisamente están diseñados para capacitar sobre todo a los nuevos creyentes e introducirlos a la fe que están practicando. Y ninguna de ellas las vamos a ignorar, porque las herejías normalmente surgen de movimientos que no toman otras autoridades en cuenta. Ahí tenemos a los hermanos que se dicen pentecostales, pero córrale de ahí que no son pentecostales, los unicitarios. Y no creen en la Trinidad, porque ellos no creen en todos los desarrollos teológicos que demuestran la doctrina de la Trinidad. Y ellos dicen que como no encuentran la palabra Trinidad en la Biblia, entonces Dios no es un Dios trino. Resultado, herejía. Córrale de esas iglesias. Esos que bautizan nada más en el nombre de Jesús no son ni están apegados a la creencia ortodoxa de miles de años de la iglesia. La iglesia protestante no es una nueva iglesia, es un retorno al núcleo y al centro de la iglesia a través de la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo interpretamos la Biblia? ¿Cuál es la interpretación que debe estar presente en nuestro corazón? Ve lo que dice la confesión helvética. Por el contrario, reconocemos solamente como interpretación ortodoxa y original de las Escrituras la que de ellas mismas es dable sacar, examinando a fondo el sentido del lenguaje en el que fueron escritas, teniendo en cuenta el contexto y finalmente comparando los pasajes semejantes y diversos, especialmente los pasajes más claros. Solamente de esta manera actuaremos de acuerdo con las reglas de fe y del amor, y sobre todo ello será contribuir a la gloria de Dios y a la salvación de los hombres. ¿Saben qué no escucho aquí? Interpretaciones alegóricas. Es que en la parábola del sembrador, un día la semilla es una cosa y otro día la semilla es una cosa. Hoy me levanté y leí la parábola del buen samaritano y el buen samaritano es Cristo y el que estaba ahí todo golpeado es la iglesia. ¿De dónde sacan eso? Fuera del contexto. El buen samaritano es el buen samaritano, ¿sí? De Samaria. Y el levita es el levita y el sacerdote es el sacerdote. El contexto histórico, lo gramatical, lo que tengo yo a mi vista, comparando toda la escritura, es lo que me da una pauta para la interpretación. Entonces no es un mito que cada quien tiene su interpretación. Es un mito que los protestantes interpretamos la Biblia como nos dé la regalada gana. Otra introducción, la interpretación de los padres de la iglesia dice, sin embargo, dice, consideramos no ser injustos con ellos, con los padres de la iglesia, toda vez que ellos mismos unánimemente no aspiraban a que sus propios escritos tuviesen el mismo valor que los canónicos, es decir, los bíblicos. Por supuesto, ahí tienes a Pablo diciéndote, este es el evangelio, y si alguien lo cambia, sea anatema, aún yo mismo. Entonces, los padres de la iglesia exigían que se examinase su interpretación para ver si estaba de acuerdo con las escrituras o disentía de ellas, y hasta exigían se aceptase lo concordante y se desaprobase lo disconforme con las escrituras. Entonces ya tenemos la estructura de autoridad, cómo esta estructura involucra otras declaraciones de fe que estén concordantes con la Biblia y tampoco desecha las opiniones de los padres de la iglesia que estén en concordancia con la Biblia. Entonces, ¿cómo examinamos todo? En concordancia con la autoridad de las escrituras. Amados, entrar a una librería cristiana es toda una aventura en el Serengeti, porque ya me encuentro también cada clase de libros. Y de repente estoy leyendo un libro y ibas también. Pero bueno, ¿cuál es la norma con la que confronto ese libro? Con la Biblia.
Y todo viene a terminar aquí. ¿Con qué discierno la verdad del error? Con la palabra de Dios. Entonces, pasamos al punto que sigue. Como la autoridad es reconocida, entonces empiezo a entrar en otro ámbito, que es el ámbito donde la autoridad reconocida se vuelve suficiente. La palabra de Dios es suficiente porque creo lo que creo, sencillamente porque las palabras de mayor trascendencia, las creencias de mayor trascendencia tienen que ver con Dios y con nuestra salvación. Por lo tanto, la enseñanza bíblica se convierte en suficiente para mí. Es la única fuente inerrante, como lo dije, infalible para encontrar respuestas a preguntas existenciales. La palabra de Dios no se equivoca. Oye, pero es que aquí dice que de tal ciudad a tal ciudad hay cierta ciudad y no es cierto. Eso no anula la veracidad de la palabra de Dios. ¿A qué me refiero con la suficiencia? Esta frase me gustó mucho. La Biblia no le dice al ingeniero cómo realizar sus cálculos estructurales, ¿sí? Cuando hablamos de que la Biblia es suficiente, no me refiero a que norma toda nuestra vida. La Biblia no le dice al ingeniero cómo realizar sus cálculos estructurales, pero sí le dice cómo honrar el nombre del Señor con su trabajo. Entonces, esa es la aplicación y en eso versa la suficiencia de la palabra de Dios. No en normar todos los aspectos, pero en sí darnos una luz y un camino hacia Dios en concordancia con su voluntad, sea lo que sea que hagamos en nuestra vida. Entonces, hay algunas cosas que son difíciles de entender. Sí, Pedro no le entendía a Pablo, pero no por eso lo desechaba y no por eso lo descartaba como una fuente de autoridad. Hay algunas cosas que son difíciles de entender, hay algunas otras cosas que realmente no sabemos por qué están ahí o qué significan. Y eso tampoco la descarta. Y más nos vale decir, ¿sabes qué? Ese pasaje, no sé. Escuché otro día un gran maestro de la Biblia como John MacArthur diciendo el libro más difícil que me topé es Zacarías. Y batallé mucho y no pude con Zacarías. Y de pronto viene el apóstol fulano de tal diciéndote que ya, o sea, que él se le reveló lo que dice ahí y que esto significa esto. Y por favor, hombre. Eso es una falta de respeto hacia la suficiencia de la Escritura. Las cosas secretas pertenecen a Dios y las reveladas a los hombres. Tenemos únicamente lo que Dios nos hubo de revelar por su buena voluntad. Y tenemos todo, como lo decía al principio, para la vida y para la piedad. Todo lo que necesitamos está en la palabra. Como le decía Pablo a Timoteo, desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Y esa es la forma en cómo Pablo le revela a Timoteo la utilidad de las escrituras. Dice primera de Pedro 2:2, deseen como niños recién nacidos la leche pura de la palabra. ¿Para qué? Para que por ella crezcan para salvación. Entonces, no tiene nada que ver con desentrañar los misterios de la humanidad, sino con revelarme el corazón y la persona de Dios y ayudarme a vivir haciendo su voluntad en esta tierra, a conocer la bondad de Dios, como dice David, en la tierra de los vivientes, en este mundo malo, quebrado, caído y todo, la palabra de Dios nos hace vivir en la bondad de Dios, en el gozo del Espíritu Santo, porque está viva y porque esa es su utilidad y esa es su suficiencia. Entonces, decía Lutero, no solo la Escritura es nuestra única autoridad infalible, sino que un niño de escuela con la Escritura en la mano está mejor armado que el Papa. Entonces, tienes todo en las palabras de la Escritura
para tu vida. Tienes herramientas. Jeremías dice que es un martillo. También dice que es el fuego de Dios. Efesios la llama la espada del Espíritu. Hebreos la llama una espada de dos filos. Lucas 8 la define como la semilla de Dios. Segunda de Timoteo es como aquello que Dios exhaló. Salmo 119, 105 la define como una lámpara. Juan 17, 17 nos dice que es la verdad de Dios. Primera de Pedro 2:2 nos dice que es leche espiritual. Todas estas metáforas muestran cómo es una herramienta, cómo es un recurso, cómo en cada momento y en cualquier situación es suficiente para nuestras vidas. Decía el salmista, la ley del Señor es perfecta. Es perfecta. La Escritura también es suficiente para librarnos de la superstición. Como ya lo venía desarrollando ahorita, el salirnos de la autoridad de la Escritura y poner nuestra propia revelación es un asunto muy peligroso. Y pasaba desde entonces. Vamos a Isaías 8:19. Está muy peculiar ese texto. Y cuando les digan, dice el profeta de Dios, el de veras, hablando de parte de Dios, y cuando les digan, consulten a los adivinos y a los espiritistas que susurran y murmuran, digan, ¿no debe un pueblo consultar a su Dios? ¿Acaso consultará a los muertos por los vivos? Y ve a dónde los remite el profeta de Dios, a la ley y al testimonio. Si ellos no hablan conforme a esta palabra, es porque no hay para ellos amanecer. Y me encanta que la voz profética es al mismo una voz canónica. El profeta no está añadiendo nuevas palabras. El profeta remite al pueblo a lo que ya tenían otra vez escrito, a la ley. El profeta, ¿cómo profetizaba y cómo confrontaba? Con la ley, con lo que ya estaba escrito. Entonces, cuando el pueblo está divagando entre consultar, que si consulta el horóscopo, que si la hipnosis, que este nuevo método, este rollo, consulten a su Dios y lo remite a la ley y al testimonio. En cada momento me encanta como el profeta te remitía a la ley. Y luego yo veo este mismo patrón en los apóstoles citando salmos, profetas y desde luego la ley. Siempre hay una aproximación partiendo de lo que ya estaba escrito, de lo que Dios ya había dicho, para entonces partiendo de ahí se daba una nueva palabra. Para nosotros es lo mismo. Tenemos la ley, los históricos, los poéticos, los profetas y todos los escritos de la enseñanza apostólica. Y ahí termina la revelación de Dios para nosotros. Tercer punto. Sola Escritura es un asunto de inspiración. Este es el versículo quizás más conocido y más citado de la Biblia. Toda la Escritura es inspirada por Dios. ¿A qué se refiere con inspirada por Dios? Que Dios hizo esto. Y lo que exhaló se convirtió en palabra. Esta inspiración, Dios no le dictaba a los escritores bíblicos qué escribir. Esta inspiración dada por el Espíritu Santo los motivaba y los llevaba a escribir. Otro texto muy importante para entender la inspiración, segunda de Pedro 1, 20, 21, dice, pero ante todo sepan esto, que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que los hombres, inspirados por el Espíritu Santo, hablaron de parte de Dios. Y así es como funciona la inspiración en la palabra de Dios. La palabra de Dios da testimonio de sí misma. Algunos le llaman a eso un razonamiento circular. Yo les digo lo que dice el gran teólogo Bavinck, Hermann Bavinck, dice, la verdad de un principio fundamental no se puede probar, solo se puede reconocer.
Y es aquí lo importante, donde Dios tiene la seguridad de poner su palabra en extensión a todo su pueblo, para que, como dice el Salmo, podamos probar y ver que Él es bueno. No fue un accidente, porque el gran cambio con la sola escritura sacó la palabra de Dios de las garras de la iglesia, que solo tenía un idioma oficial y personas solamente especializadas en enseñarla y en escribir acerca de ella, y la pone en manos del pueblo. Sí, toda libertad tiene esos riesgos. Sí, gente hace e hizo y seguirá haciendo mal uso de la escritura. Pero Dios en su soberanía dispuso que la luz resplandeciera en los corazones, poniendo una Biblia en las manos de su pueblo, siendo hasta la fecha el libro más traducido en toda la faz de la tierra. Hay idiomas que ni te imaginas. Y yo veo que la voluntad de Dios es que su pueblo tenga su palabra y que su pueblo se dé la oportunidad de reconocer con humildad si es o no palabra de Dios. En cada momento importante, en cada renacer, en cada volver a Dios, tiene que haber un primero volver a la palabra. Yo recuerdo cuando me acababa de convertir, teniendo apenas 7, 8 años, yo tenía un hambre por leer la palabra. No le entendía. ¿Sabes qué era lo único que entendía? Proverbios. Y eso era lo que más leía, Proverbios. Y tenía una Biblia católica, una Dios habla hoy. Y yo me acuerdo que leía los deuterocanónicos y decía como que esto no me gusta tanto. Como que estas historias no están padres. A ver, ¿dónde está la de David otra vez? ¿Dónde está la de Gedeón? Eran mis historias favoritas. Y cada momento de mi vida realmente se ve como un alejarse o un volver a la palabra. Y en los desiertos más horribles, recuerdo que me he alejado de la palabra. Regreso a la palabra y regreso a la presencia de Dios. Dios está en la palabra, no, Dios te está buscando, pero el espíritu que te anhela celosamente no viene sin la palabra. No viene sin el consejo, sin la dirección, sin la sabiduría, no viene sin la luz. Amados, tenemos que reconocer algo. No hablamos de la palabra de Dios como si fuésemos dueños de la verdad, pero más bien conocemos que hay una verdad y que es absoluta, y que de vez en cuando estamos caminando en tinieblas, nos aproximamos a la luz. Y así como este haz de luz ilumina esto, pero deja otros lados en oscuridad, a veces así es la palabra de Dios, que nos va dando una iluminación para el asunto concreto, para el momento, pero no nos dice todo, de todo, en un solo momento, sino es en el caminar con esta lámpara encendida, donde vamos conociendo, vamos madurando, vamos aprendiendo, porque Dios dispuso que ese fuera el efecto de su palabra. El saber que Dios ha hablado. Este libro fue inspirado por Él, exhalado por Él. Es el mayor motor de cambio, de inspiración y de devoción que existe. Nuestro Dios no se reveló en el monte y se quedó en el monte. Nuestro Dios no se reveló en el trueno o en el silbo apacible y se quedó. Se hizo hombre y después siguió inspirando hombres para darnos su palabra. Decía Tozer, una cosa es saber acerca de la Biblia y otra completamente diferente es tenerla dramáticamente transformando tu vida. ¿Cuándo sucede la transformación? Pregúntale a la iglesia de Tesalónica, 1 de Tesalonicenses 2:13. Por esto también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibieron que
La palabra que oyeron de nosotros la aceptaron no como la palabra de hombres, sino como lo que realmente ¿qué? Es la palabra de Dios, la cual también hace su obra en ustedes los que creen. Y ahí está la otra clave para no ser un oidor olvidadizo, sino un hacedor, para dejar de engañarme a mí mismo y de pretender y de aparentar y de querer. Recibo la palabra como la palabra de Dios, porque si sí, entonces quizás no te digo que todos tus problemas y toda la necedad que te cargas y todo el rollo con lo que estás batallando se quitan de un día para otro, pero sí se prende un foco. Sí resplandece la luz. Sí se le va quitando a uno lo atarantado. Palabras de mi abuelita. La palabra de Dios recibida como tal nunca se queda vacía. Nunca se te olviden esas palabras de parte de Dios. Mi palabra no vuelve a mí vacía, sino cumple el propósito por el cual fue enviada. Así que Dios se manifiesta de muchas formas y en esta forma tan hermosa, tan íntima, como quien te entrega su diario personal o sus memorias, como quien te entrega lo que ha podido coleccionar a través del tiempo. Dios nos entrega su palabra para acercarnos a Él. Dice John Piper, la verdad conduce a la libertad, Juan 8:32. El error conduce a la esclavitud, segunda de Timoteo 2:25-26. La verdad salva, segunda de Tesalonicenses 2:10. El error destruye, segunda de Tesalonicenses 2:11. La verdad brilla, Salmo 43:3. Efesios 5:9. El error engaña, Proverbios 12:17, segunda de Corintios 11:13. La verdad da vida, primera de Juan 5:20. El error trae muerte, segunda de Samuel 6:7. Por lo tanto, Dios se preocupa no solo por su propia gloria en ser un Dios de verdad, Romanos 3:7. Él también se preocupa por nosotros cuando guardamos su palabra y por ella somos libres del error. Todo gran avivamiento es un volver a la palabra. Y hay dos ejemplos bíblicos que a mí me fascinan. Nehemías 8:1. Esta ciudad que estaba en ruinas, volviendo de la cautividad, Nehemías reedifica las murallas, pero hay algo que estaba caído en el pueblo: su vida espiritual. Hay algo que no estaba funcionando. Y cuando Esdras, que es contemporáneo de Nehemías, llega también enviado, dice que lloró toda la tarde de ver cuál era la situación espiritual del pueblo de Dios. Así que finalmente en Nehemías 8, los libros de Esdras y Nehemías están interconectados, antes eran uno solo. Nehemías 8 dice: todo el pueblo se reunió como un solo hombre en la plaza que estaba delante de la puerta de las aguas. Es tan hermoso el significado de la puerta de las aguas, no me voy a detener ahorita, porque su palabra es eso: agua que purifica, agua que limpia. Y pidieron al escriba Esdras que trajera el libro de la ley de Moisés que el Señor había dado a Israel. Versículo 3: y leyó en el libro frente a la plaza que estaba delante de la puerta de las aguas, desde el amanecer hasta el mediodía. Miren, yo creía que predicaba largo, pero Nehemías, en presencia de hombres y mujeres y de los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. El escriba Esdras estaba sobre un estrado de madera que habían hecho para esta ocasión. Junto a él, a su derecha, estaban, ahí viene una serie de nombres. Versículo 5: Esdras abrió el libro a la vista de todo el pueblo, pues él estaba en un lugar más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió,
todo el pueblo se puso en pie. Entonces Esdras bendijo al Señor, el gran Dios, y todo el pueblo respondió, amén, amén, mientras alzaban las manos. Después se postraron y adoraron al Señor, rostro en tierra. Llega un momento donde todo el pueblo está llorando y toda la comitiva que está así le tiene que decir al pueblo, hey, ¿por qué estaban llorando? Por escuchar las palabras. Y ellos les tienen que decir, hey, espérense, hoy es un día de celebración. Vayan a su casa, coman y festejen. Porque otra vez el pueblo está recibiendo la ley. Pero no solamente fue en ellos antes. En la peor oscuridad del pueblo de Israel viene Josías. Y Josías encuentra el libro empolvado, sepultado debajo de todos los ídolos en el templo. Y cuando se lo traen y se lo leen, Josías se rasga las vestiduras. Josías no había hecho nada malo hasta ese momento. Pero escucha la palabra y la palabra empieza a hacer una obra en su corazón. Y él dice, necesitamos leer esto. Y necesitamos poner en práctica lo que dice. Primera de Reyes 23, Segunda de Reyes 23. Entonces el rey mandó reunir con él a todos los ancianos de Judá y Jerusalén. Y el rey subió a la casa del Señor, y con él todos los hombres de Judá y todos los habitantes de Jerusalén, los sacerdotes, los profetas, otra vez toda la comitiva, todo el pueblo, desde el menor hasta el mayor, y leyó en su presencia todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa del Señor. Después el rey se puso en pie junto a la columna e hizo pacto delante del Señor de andar en pos del Señor y de guardar sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos con todo su corazón y con toda su alma, para cumplir las palabras de este pacto escritas en este libro. Y todo el pueblo confirmó el pacto. Amado, hay una palabra que nunca se nos cae de la boca y es la palabra avivamiento. Y lo esperamos, lo anhelamos, lo oramos. Es tiempo de empezar a pensar en el cómo. No hay avivamiento sin una reforma en el corazón. Y no hay reforma sin un regreso a la palabra. Muchos años después, la cosecha de la reforma es una última frase muy importante. Iglesia reformada siempre reformándose. Puesto que la iglesia puede fallar y ha fallado. Puesto que la iglesia en algún momento puede empezar a desviarse. La iglesia se sigue reformando. ¿Y cómo lo hace la iglesia? Adaptándose a la cultura, volviendo a la palabra. La iglesia que se reforma constantemente es una iglesia que reconoce con humildad cuán lejos se ha apartado de la palabra y regresa con humildad a someterse bajo la autoridad de la palabra. Padre Santo, te doy gracias por este tiempo y porque tú nos guías a toda verdad y porque tu palabra nos constriñe al igual que tu amor, y es un espejo en el cual muchas veces rehusamos mirarnos. Porque quizás si yo me miro en este espejo, Dios, me avergüence. Pero esto no se trata de mí ni de lo que yo puedo hacer, sino de lo que tú hiciste. Y aunque hoy me pueda cubrir de vergüenza, Dios, tu gracia me recuerda que esa vergüenza fue clavada en la cruz. Y que puedo volver al trono de gracia y puedo recibir con humildad la semilla que hoy has implantado en mi corazón, haciendo, Dios, nuevamente una promesa delante de ti, como el pueblo cuando deseaba volver a ti. Volver a ti es volver a las palabras de este libro. Volver a ti es volver a creerte. Aproximarme a estas sagradas escrituras como palabra de Dios,
para que haciéndolo ellas obren en mí mismo y haya propósito y crecimiento. Amado Dios, reconozco que estoy lejos de desear como un niño recién nacido esta leche espiritual. Reconozco que quizás esa es la razón por la cual no crezco para mi salvación. He sido salvo, pero no crezco. Porque mi desarrollo se ha cortado por mi necedad. Mi desarrollo se ha cortado porque quizás he acompañado a tu palabra mis experiencias. Y esas se convierten en la fuente de verdad y de autoridad para mí. Porque quizás yo me he vuelto una ley para mí mismo, Dios. Y yo no legislo, más bien yo soy legislado por tu palabra, Dios. Padre, mi clamor es que como pueblo podamos volver a ti, volviendo a la Escritura. Mi clamor es que como pueblo podamos encontrarte en cada página con devoción, con diligencia, con persistencia, Dios. Que sean quitados de nosotros estas consecuencias de una mente caída y de una mente no renovada, en el no entiendo, en el no puedo, en el no me concentro. Pone en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad, Dios, para que abandonemos ya la tibieza y la inmadurez, para que abandonemos ya por fin, Dios, esta apatía y esta religiosidad, este mal uso de tu palabra y de la gracia que tú dispensas a través de ella, donde nos aproximamos de una forma religiosa, Dios, o de una forma utilitaria. Venimos solamente a escucharte para calmar nuestra conciencia, para dar apariencia de piedad, mi Dios. Pero hemos negado su eficacia con nuestras acciones. Amado Dios, produce un profundo arrepentimiento en cada corazón. Amado Dios, vuélvenos a ti y al hambre por tu palabra. Amado Dios, vuélvenos a sujetarnos a ella, a admirarlas a ellas, a perdernos en esas palabras. Amado Dios, despójanos de nuestra necedad. Enciende la luz en cada corazón, enciende la luz en cada mente. Alumbra los ojos de cada entendimiento aquí presente, Dios. Y haz de este día el punto de partida para regresar a ti a través de volver a tu palabra.